Bueno, yo quiero comenzar por agradecer al CENAVI, a la doctora Gladys Velázquez y a la doctora Marixa Padrón por esta invitación tan interesante. Eh, Aspiro no defraudarlo. No sé cómo hacer para poner esto en... Más grande. Modo presentación. Ya lo Ah, hice, ya lo ok. hice. Muy bien. Ah, ok. Sí, seguir compartiendo. Ok. Eh, eh, Es un placer poder compartir con ustedes esta preocupación que no es nueva, sino que tiene años, tenemos años trabajando este tema. De hecho, eh, nosotros tenemos un libro, perdón, un trabajo publicado que se llama El yo, el cerebro y el libre albedrío, suscrito por mí, por el doctor Miguel Ángel de Lima y el doctor Trino Batista Troconi, que se llama El yo, el cerebro y el libre albedrío, y que está en la colección Rasetti, en el volumen 24 de la colección Rasetti de la Academia Nacional de Medicina. De tal manera que lo que yo voy a decir aquí ya ya fue publicado en esa colección Rasetti y hace parte pues de una investigación amplia que tiene varios años desarrollándose en equipo, fundamentalmente con el doctor Miguel Ángel de Lima, que es mi alter ego, mi compañero más joven en esta cuestión de la neurociencia, de la neurofenomenología y tal. Eh, yo voy a hacer una exposición que comienza por una breve introducción. Luego vamos a hablar sobre el sujeto, sobre lo que es la egología, quién fundó eso, de dónde sale el problema de la necesidad de estudiar el sujeto, porque por supuesto sin sujeto no hay yo. Y la medicina necesita un alter ego, o sea, uno habla con otro, no habla consigo mismo, sino que habla con otro y ese otro tiene una entidad, tiene una presencia, una serie de determinaciones personales, existenciales, etcétera, que deben entrar necesariamente en la relación médico-paciente. Vamos a abordar el problema del debate epistemológico porque no hay una sola postura sobre el problema del sujeto. Hay posturas dualistas, monistas, y hay algunas que son sucedáneas de las dos cosas, que hacen un puente entre el dualismo, el monismo, y que son interesantes todas de, de aproximarse a ellas, porque en estas cosas no está escrita la última palabra. O sea, yo no vengo a presentar una colección de certidumbres, más bien preguntas, más preguntas que respuestas. Vamos a ver cómo las neurociencias, porque estamos hablando del cerebro, el yo, el cerebro, cómo las neurociencias han entendido o entienden hasta ahora el problema de la conciencia y el problema del libre albedrío. Si es que este existe, si no existe, o si es un tema válido para ser debatido, y si es un tema válido para la medicina o para la ciencia de la salud en general, no solamente para la medicina. ¿Existe el libre albedrío? ¿Con quién hablamos? ¿Tiene alguna posibilidad de determinarse a sí mismo aquel sujeto al cual nosotros atendemos en un consultorio, en la emergencia de un hospital o en la cama pues, de una clínica? Y por último, vamos a abordar algunas conclusiones, algunas aplicaciones y quizás algunas propuestas sobre el tema. Comencemos entonces por esta introducción. La medicina necesariamente está concernida por el tema del yo, el cerebro y el libre albedrío. No lo puede obviar. Eso de la medicina pensada simplemente como una ciencia natural es una forma atrasada y que recorta la capacidad de comprender
el problema que se nos plantea a los médicos o a los profesionales de la ciencia de la salud en nuestra práctica clínica y más allá de nuestra práctica clínica en las acciones que hagamos para promover la salud y especialmente la salud mental en la población. Si nosotros no pensamos que hay un sujeto, estamos perdiendo el tiempo, pues. La medicina no es de la naturaleza, es del ser humano. Eso es un debate y está planteado en algunas definiciones de lo que se debe entender por medicina. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española se queda corto, dice que, que la medicina se ocupa de de las enfermedades del cuerpo. Eso me parece de reducir al cuerpo el trabajo del profesional de la medicina o de los profesionales de ciencia de la salud, o inclusive concebir la enfermedad solamente como una alteración del cuerpo, es una forma atrasada y produce atraso científico y conceptual también. Y tiene consecuencias éticas muy importantes, porque el cuerpo tienen también los animales. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la medicina y la veterinaria si solamente nos ocupamos del cuerpo? Resulta que la medicina, sin una antropología, es decir, sin una preocupación por la condición humana, ya sabemos que antropos en griego significa hombre, pero no hombre macho ni viril, sino hombre como condición humana, más bien ser humano. Si la medicina no es antropológica, entonces es la provincia humana de la veterinaria, lo cual por supuesto que no es una definición deseable para los que trabajamos en esta profesión o en estas profesiones de la salud. Karl Jaspers, un fenomenólogo, psiquiatra y filósofo muy importante de comienzos del siglo XX, alemán, para más detalles, y que escribió una obra monumental cuando apenas tenía 30 años sobre psicopatología. Karl Jaspers dice que un médico es tanto más médico cuanto más psiquiatra es. Y la psiquiatría, la que yo ejerzo, por supuesto, por ser ciencia heteróclita y heterológica, con más de 200 años de tradición, dispone de un corpus teórico para abordar el tema en toda su complejidad. Quiero decir que es esto de heteróclita y heterológica para que no nos confundamos, porque son dos palabras que parecen raras. Heteróclita, ustedes saben los verbos irregulares. El verbo ir, por ejemplo, se conjuga de una manera muy peculiar. Es un verbo heteróclito. La gente no dice yo ir, como se podría decir en inglés, I go, sino que dice yo voy, tú vas, etcétera. Es decir, cambia su raíz y se acomoda a cada persona, digamos, a cada pronombre de su conjugación. En este sentido, la psiquiatría también es heteróclita, porque no se conjuga como los verbos regulares conforme a la norma común, sino que está fuertemente influida por la peculiaridad de la persona con que a la que dedica su atención. En ese sentido es heteróclita o atiende lo que es peculiar. También podríamos decir que hay un contraste entre lo nomotético y lo ideográfico. Fíjense bien que digo idio con dos i's y no con una i y una e después. Nomotético se refiere, para los antiguos griegos, lo nomoi era la norma. Entonces, eh, es verdad que la psiquiatría también sigue normas porque es una ciencia, como la sigue la medicina interna, la ginecología o la enfermería. Tiene que basarse en las normas, pero también en lo ideográfico. Y insisto en lo de las dos IES,
porque no estoy cometiendo un error cuando digo ideográfico y no ideográfico. Digo ideográfico con dos ies porque se refiere a lo idiosincrástico o a lo particular, a lo que es peculiar a cada persona. Si fuera ideográfico con una I y después con una E, me estaría refiriendo a una idea o a un concepto. No, yo me estoy refiriendo a lo que es peculiar en cada persona y la palabra adecuada para eso es con dos IES, ideográfico. Y como tiene más de 200 años ocupándose de eso, pues se supone que tiene el apresto necesario para ocuparse de un tema tan complejo como lo del yo, el cerebro y el libre albedrío. ¿Cómo es esto del estudio del sujeto? Abordamos ya la segunda parte. Ustedes ven aquí a tres personajes. Este que está aquí es Edmund Husserl, este es Descartes y el otro ya se los voy a decir. Bueno, Foucault, un autor francés que vivió entre los años que ustedes ven allí, habla de la hermenéutica del sujeto. Y para ello se basa en el diálogo de Sócrates con Alcibíades. Estamos hablando de 2500 años atrás en la antigua Grecia. Sócrates, el gran filósofo, que debemos saber que no dejó obra escrita. Nadie ha leído los textos de Sócrates, salvo un presidente de Argentina que dijo que en una entrevista le preguntaron, ¿y qué está leyendo usted, presidente? Y él dijo, yo estoy leyendo las obras completas de Sócrates. Bueno, eso es parte de las cosas que a veces ocurren. Ese fue el presidente Carlos Menem, ostentando una sabiduría o un conocimiento que no tiene y que quedó muy mal. Bueno, Sócrates no dejó obra escrita, pero sus discípulos, Platón especialmente, dan cuenta de su existencia y de su obra, de su pensamiento. Y hay un momento en que Sócrates habla con Alcibíades, que era un gran general de la antigua, no se dice Grecia, el griego le decían es un término propuesto por los romanos, en realidad se dice antigua Hélade, pero como se ha impuesto, yo también voy a cometer el error, me sumo pues al error universal de decir antigua Grecia. En la antigua Grecia existió, o en la antigua Atenas, existió un general muy importante que se llamaba Alcibíades. Y Alcibíades quería ser el hegemón de Atenas. Hegemón era como el presidente, el gobernador, el rey de Atenas. Y entra en un diálogo con Sócrates y le dice que él quiere, que tiene esas aspiraciones, que él se siente suficientemente preparado, primero porque es un general que ha combatido, ha librado, ha salido exitoso de grandes batallas, que conoce el gobierno de sus propiedades, que tiene bienes de fortuna y que está muy bien formado para ejercer ese cargo tan importante en la antigua Atenas. Y Sócrates con su mayéutica y le dice, ¿qué más sabe? ¿Y qué más sabe? Y le empieza a preguntar qué más y qué más, hasta que un momento, hasta que llega el momento en que Alcibiades le dice, pero ¿qué es lo que quieres saber, Sócrates? Qué más me quieres preguntar? Entonces dice, bueno, yo lo que quiero saber es que como dice el, ¿cómo se llama? Tono ti se auto, como dice el, el, la, la inscripción en el oráculo de Delfos que dice tono ti se auto, conócete a ti mismo. Si tú cumples ese requisito, si además de todo ese saber que tú me estás diciendo, te conoces a ti mismo, cumples con ese requisito. Entonces, allí comienza Sócrates a recomendarle a Alcibiades que un buen gobernante debe conocerse a sí mismo, debe cuidar de sí, y eso es lo que destaca Michel Foucault,
en su obra, dice epimelei se auto, el cuidado de sí, epimelestai se auto, el cuidado de sí, y el cuidado de tu alma, epimelei te psige. Psige es el nombre, de ahí viene psiquiatría también, es el nombre que daban los griegos al alma. Psiquis, pues, es equivalente o se podría traducir como psique. Conoces a tu alma. Entonces, esa es el primer registro, digamos, con pretensiones terapéuticas o de conocimiento que hay sobre el cuidado de sí. Quiere decir que para Sócrates el conocerse a sí mismo es una expresión de estudio del sujeto. Y eso es lo que nos transmite Michel Foucault con sus observaciones o su estudio sobre el diálogo entre Sócrates y el general Alcibíades. Ahora bien, pasan muchos años, las ciencias se van organizando de tal manera que la geometría, las matemáticas, la gramática, que también es una ciencia muy importante, la gramática, las ciencias de la naturaleza o la física o la música también, comienzan a organizarse con arreglo a sus propias leyes. Y parecería como que si cada una, y la medicina, por supuesto, la medicina también, como si cada una tuviese su propia legalidad y no hubiese un lugar donde todas se encuentren. Eso es lo que hace Descartes en ese tiempo que ustedes ven allí, cuando hace su primera reflexión sobre la conciencia. Dice Descartes, es cierto, las matemáticas, la gramática, la geometría, de hecho, Descartes era un gran geómetra y matemático también, la filosofía, las ciencias de la naturaleza o de la física o la medicina misma, tienen sus propias legalidades, pero hay un lugar donde todas deben a su vez legalizarse, y ese lugar es la conciencia, porque lo que no está en la conciencia de los pensadores, por supuesto, lo que no está en la conciencia no está en ninguna parte. Puede estar en un libro, pero el libro no habla por sí solo, necesita de una conciencia para expresarse. Entonces, el lugar donde todos los conocimientos se validan y se reconocen es en la conciencia. Eso es impresionante lo que hace Descartes, porque pone orden a las ciencias en general, donde cada una seguía su propio rumbo, sus propias determinaciones. Y Descartes dice, no, tienen que legalizarse, la legalidad, o sea, la regulación que pretende la ciencia, tiene que ser descubierta ante la conciencia, de lo contrario no existe. Eso representa una crisis en el pensamiento, porque las ciencias que venían desde la antigua Grecia, o la misma religión, la teología, etcétera, que venían siendo estudiadas en la Edad Media, comienzan a encontrar un lugar donde ser debatidas y consideradas. Y ese lugar es la conciencia, y ese es el gran descubrimiento de Descartes. Se le acusa a Descartes de haber creado la conciencia como un lugar separado del cuerpo. Dice, por un lado está la conciencia que no tiene dimensiones, no es tangible, tiene una dimensión temporal, pero no tiene una dimensión espacial. Y por el otro lado está el cuerpo, aunque ambas se encuentren en la epífisis. Esta observación de Descartes importa mucho y modifica mucho el pensamiento y la concepción del sujeto, porque, por supuesto, estamos hablando del estudio del sujeto, usted entenderá
que al revelarse la conciencia ya estamos encontrándonos con una cosa muy importante, que es la subjetividad. Allí es donde se encuentran el saber y el conocimiento. Allí es donde se valida todo. Más adelante, Kant y su filosofía trascendental ubican lo que llaman las categorías universales del pensamiento o de la conciencia. O sea, Kant, a diferencia de Descartes, que permanecía con, digamos, con una parte de su razonamiento en el cuerpo y de hecho se interesaba con el cuerpo, por el cuerpo como un mecanismo y, y por el otro lado estaba la conciencia. En cambio, Kant se queda en la conciencia. Es un alemán. Los alemanes son muy retraídos. Lo dice Ortega y Gasset. Dice que los europeos meridionales, donde hay más sol, se encuentran en la plaza, como se encontraban los griegos en el ágora. En cambio, Kant se encuentra en su casa, caminando, meditando a sola por un trayecto o bajo el hogar, pues, en el fuego de la leña, etcétera, pensando. Y allí plantea las categorías esenciales del pensamiento. Dice que no podemos, por ejemplo, por citar solamente uno de los rasgos del pensamiento descubiertos por Kant, es que no podemos pensar sino en términos de tiempo y espacio. No hay otra forma de pensar. Esas categorías a priori del pensamiento son fundamentales porque son formas como funciona la subjetividad. Además de que son formas de que como funciona la subjetividad, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando hacemos una historia clínica ponemos paciente bien orientado, consciente, eh, en persona, tiempo y espacio. ¿Qué se está haciendo cuando se pone eso, sino utilizar una categoría kantiana como criterio valorativo de la salud? Si Kant no se hubiese ocupado de explorar la subjetividad de esa manera, no estaría esa frase en las historias clínicas tampoco. De tal manera que, sin darnos cuenta, sin necesidad de estudiar a Kant, estamos siendo influenciados por su pensamiento, por la profundidad del pensamiento kantiano. Luego Husserl, un gran filósofo que desarrolla, aunque digamos hay otros que dicen que fue otro autor, pero que no tiene la misma importancia, desarrolla la fenomenología y la egología, o sea que va más profundamente. Al ocuparse del yo y del sujeto, y estamos en eso, ¿verdad? Al ocuparse del yo y el sujeto, Husserl plantea nada menos que algo parecido a la física teórica. Ustedes piensen que Albert Einstein nunca estuvo en ningún laboratorio. Todas las teorías que propuso Albert Einstein, y no fueron pocas, y que fueron muy profundas y complicadísimas de llegar hasta allí, las hizo en su cabeza. Él no tenía un laboratorio donde experimentar. Él era un físico teórico. Algo parecido quería hacer Edmund Husserl con el conocimiento de la subjetividad, hacer como hacen los físicos teóricos y desarrollar de esa manera la egología y quedarse dentro de los contenidos intencionales de la conciencia. No es poca cosa. Ahora, Martin Heidegger, alemán también, fíjense que Kant, Husserl, Heidegger y de algunos más de los que hablaremos posteriormente, inclusive de Karl Jasper, que ya lo mencionamos, son alemanes. Eso es lo que se llamó el idealismo alemán. ¿Por qué se llamaba idealismo? Porque también había un materialismo alemán
digamos, propuesto por Carlos Marx, por el marxismo. Pero el marxismo tenía la gran carencia de que no se ocupaba del sujeto. Entonces, para ocuparse del sujeto había que crear una concepción que no podía ser sino idealista. De tal manera que la gran filosofía alemana es el idealismo alemán. Bueno, heredero de eso es Martin Heidegger. No puedo detenerme, digamos, en todos los detalles de Heidegger, pero Heidegger, digamos que termina con la partición que hace Descartes entre res cogitans o sustancia pensante y res extensa o cosa existente, la materia, pues, cosa material. Heidegger dice, habla del Dasein y propone que el Dasein es el ser en el mundo. Entonces se acaba esa partición entre el ser y el mundo. No, hay una unidad, un bloque que se llama ser en el mundo. Y eso es lo que propone Martin Heidegger. Y, digamos, siguiendo a Husserl en la fenomenología, pero también apartándose de él en el sentido de decir que si se sigue a Husserl, se seguiría solamente la lógica y resulta que el ser o la existencia es mucho más compleja y más difícil que la lógica. Nosotros no somos seres completamente lógicos. Inclusive en algunas oportunidades somos totalmente absurdos. En cambio, Sartre, también un existencialista francés, plantea algo que es completamente distinto a lo que viene planteando Kant, Descartes, Husserl, etcétera, toda la tradición alemana. Y es que dice que el yo es un producto de la conciencia. El yo en realidad existe porque la conciencia lo crea. Yo me creo ser un yo. Y Paul Ricoeur, también francés, habla del yo como en relación, pero le da una dimensión histórica. Hay dos autores o tres autores que estudian el problema de la ontogénesis, del ser, pues. Ontos es ser. La ontogénesis, el ser del yo. ¿Cómo es que el yo se hace un ser? Uno es Piaget. Bueno, antes que Piaget, Sigmund Freud, que habla de los estadios de la evolución, digamos, libidinal, y dice que el niño va conociendo la realidad con el deseo y es así como se construye el yo. En cambio, el niño de Piaget es un niño que se construye más con la razón y con la lógica que que con el deseo, con las pulsiones oscuras de las que nos habla Freud. Y Esther dice que ya nacemos con yo, que ya tenemos una, un esbozo del yo al momento de nacer, que no es un producto, sino que ya viene un poco conformado en nuestro cuerpo la idea del yo. Ahora, ¿cómo ha sido abordado el problema de la conciencia? Una es el dualismo cartesiano, ya lo vimos, pues por un lado está la mente y por el otro la res cogitan y por el otro la res extensa. Ese es el dualismo. Hay también una concepción monista, pero también hay algunas concepciones sucedáneas. Por ejemplo, todavía en el siglo XX y quizás también en el XXI persiste una concepción teológica derivada de Santo Tomás, que era aristotélico, Santo Tomás de Aquino. Hay dos Santo Tomás. Uno es el Santo Tomás que era parte de los apóstoles y que decía ver para creer. Ese no fue Santo Tomás de Aquino,
Ese fue San Tomás que andaba con Jesús y que cuando se les aparece le dice, ver para creer, yo necesito ver tus llagas para ver si de verdad eres el Señor. Y entonces Jesús le muestra las llagas. Bueno, ese es uno. Yo estoy hablando de Santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, después de Jesucristo, el doctor de la iglesia, y que sigue a Aristóteles en el sentido de que cree en el hilemorfismo, ya les voy a decir qué es eso, el hilemorfismo aristotélico. Aristóteles hablaba de hilemorfismo porque hay hile o hilá, que es materia, y morfé, que es la forma. Y decía que la forma es consustancial a la materia. La forma del caballo es consustancial al caballo, o la forma humana es consustancial a la condición humana. Es decir, que si tenemos una forma, esa forma se corresponde con una disposición previa, inclusive previa a nuestro nacimiento y a nuestra concepción, que es la condición, que es la forma de los seres humanos. Y que eso, que todo el mundo tiene una forma, que inclusive la música podría tener tiene una forma, lo relaciona con leyes universales que no pueden venir sino que no son hechas por el ser humano, ni tampoco por un demiurgo, sino de un creador universal que le ha dado una lógica a todo lo que existe sobre el universo. Y en ese sentido, Sanguinetti se considera tomista y aristotélico. Ahora, esa es una concepción. El gran helenista alemán Jäger habla del yo en la antigua Grecia. No es lo mismo que el yo burgués de la contemporaneidad. El yo de la antigua Grecia, por ejemplo, en el poeta Arquíloco, es un yo con mucho contenido social y que se valora en la medida en que es reconocido socialmente. Es el yo del arete, de la virtud, de la concepción divina o de la divinidad griega. No es lo mismo que el yo o el individuo aislado del solipsismo de la civilización burguesa que sigue a la Revolución Francesa. Ahora, cuando se habla de Descartes, es verdad que hay un dualismo de sustancia. La materia, la res cogitan y la res extensa son dos sustancias completamente distintas. Sin embargo, hay filósofos contemporáneos que proponen un dualismo, pero de propiedades. Sigue siendo la misma sustancia, pero con propiedades distintas, lo que se llama la mente en general. Mientras que el monismo propone que la conciencia es un epifenómeno, algo, algo que es producto de la actividad biológica cerebral. Es bueno saber que fenómeno viene de la raíz griega phainos, que significa mostrar. O sea, lo que muestra es una mostración, no una demostración, una mostración. Una mostración, la conciencia sería una mostración de la actividad cerebral. Esa es una concepción que prácticamente niega que la conciencia tenga alguna influencia o que reverbere sobre el cuerpo, que los actos conscientes son producto de la actividad cerebral y no tienen ninguna consecuencia sobre el cuerpo porque no reverberan, son un epifenómeno, algo que se da en la superficie, pero que no tiene ninguna consecuencia
sobre lo que ocurre en el cuerpo. En cambio, John Searle habla del libre albedrío y habla también de la conciencia. Es un filósofo de la lengua, es un filósofo, digamos, un estudioso de la filosofía de la lengua. Y John Searle sí admite, dice que no habría, que no tendría ningún sentido la conciencia y el desarrollo de los procesos cognitivos si no pueden influir sobre el comportamiento, que sería un desperdicio evolutivo que nosotros pensemos y que nos representemos el mundo y que eso no tenga ninguna consecuencia. Entonces, John Searle dice que entre el acto intencional y el acto consciente hay algo que ocurre y eso que ocurre es el libre albedrío, pero que también tiene sus gradaciones y, por ejemplo, distingue entre el acto intencional común que tenemos con las especies, como por ejemplo aparearnos o respirar, comer, tomar agua, hidratarnos o cuidarnos del fuego. Eso lo tenemos en común con la mayoría de los animales, o con casi todos, por no decir todos los animales. Lo tenemos en común. Pero más allá de eso, de ese primer acto intencional, digamos, protectivo, se produce en el proceso de evolución, se produce en el proceso de evolución la aparición de un fenómeno mucho más complejo que es la conciencia, porque sería difícil adjudicarlo conciencia a un vegetal o a un gusano. Es posible que algunos animales superiores sí tengan niveles de conciencia elemental, tengan lo que llama Damasio un proto-self, un self primordial, pero que en el ser humano tiene que tener algún sentido ese producto filogenético y que ese sentido es para actuar sobre la realidad, que no puede ser que la conciencia sea un epifenómeno sin ninguna consecuencia sobre el cuerpo y el comportamiento. Y que tener conciencia, dice también John Searle, yo creo que tiene razón en lo que dice, yo coincido con él, que tener conciencia significa también disponer de libre albedrío. Es verdad que a veces el yo se adjudica cosas que no hace. Por ejemplo, si uno coloca la mano sobre un acero candente, la retira de inmediato como un reflejo y dice, no, yo retiré la mano. Bueno, ese yo en realidad no es una reacción del yo, sino inclusive por debajo del yo. Es una reacción protectiva defensiva, pero que se la adjudica al yo como si lo hubiera hecho él. Es verdad eso, pero de lo que no hay duda es que hay, digamos, actos mucho más complejos que ese simple reflejo de retirar la mano o de respirar profundo, o no sé, de salivar ante un alimento apetitoso, o sentir asco o náusea ante un alimento descompuesto. Este, hay fenómenos mucho más complejos que eso. Ese es el nivel elemental que compartimos con los animales y donde ciertamente no se acusa mucho ni el yo ni la conciencia. Pero hay fenómenos mucho más complejos que eso. Entonces Freud, más adelante, recuérdense que Freud nació en el siglo XIX y murió aproximadamente en el año 38 o 39, cuando iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Freud tiene una tópica o dos tópicas. Una es el ello, el yo y el superyo. El ello es el deseo, la pulsión, dos pulsiones fundamentales, la pulsión de muerte y la pulsión de vida o pulsión erótica. La pulsión de muerte también llamada Todestrieb, que significa también eso mismo, impulso, la pulsión de muerte, que es aquella pulsión que
tiende a cuando se agota la pulsión vital erótica, nos tiende a llevar hacia un estado mineral. Y cuando se agota la pulsión erótica, digamos, la evolución o la involución hacia un estado mineral es prácticamente inevitable y eso es expresión de la pulsión de muerte. Bueno, entonces es el ello, es el yo quien decide y hace y el super yo que impone las instancias del deber. Son las tres instancias psíquicas, ello, yo y super yo. Esas son dos tópicas. Esa es una de las tópicas. La otra tópica es la del inconsciente y el consciente. Bueno, el yo prácticamente queda reducido a los antojos a los antojos del ello, a las pulsiones y a las represiones que instala el super yo. Prácticamente lo diluye, Freud diluye el yo. Y si seguimos con un neurofisiólogo muy importante, Benjamin Libet, dice que siempre estamos mirando el pasado. Efectivamente, cuando nosotros respondemos, ya se ha construido en nuestro cerebro esa respuesta. Cuando nosotros vamos conduciendo un vehículo y pegamos un frenazo, la organización automática del frenazo es previa a cualquier tipo de reflexión. Ahora, Libet es verdad que dice eso, como que si todo el tiempo estuviéramos viendo el pasado. Efectivamente, si yo veo algo, tardan milisegundos en que ese algo que yo estoy viendo se representa en mi cabeza, entonces siempre, perdón, en mi pensamiento. Y siempre estamos en presencia del pasado. O sea, porque lo que yo estoy viendo ya ocurrió, así sea milisegundos antes. Entonces, Libet plantea un problema muy serio verdaderamente, porque de ser así, no existe posibilidad de libre albedrío. Pero sin embargo, Libet dice que eso ocurre para los fenómenos automáticos o de respuesta inmediata, que fenómenos más complejos requieren niveles de asociación mucho más grandes y complicadas que las representaciones rápidas. Pero en todo caso, el yo, que sería, digamos, el núcleo del sujeto, ha estado sometido a acoso, por un lado, por el psicoanálisis, que dice que el yo es como una especie de apéndice de excrescencia del ello, y por el otro lado el marxismo, que dice que el yo, bueno, que nosotros lo que tenemos en el yo es material social, el super yo, pues, una serie de condicionamientos. Parece que el yo eh, estuviera bajo azote. Si a eso le añadimos, por ejemplo, que las religiones, las religiones, digamos, orientales, hindúes, o hasta la China, el budismo, una de las cosas que dicen es que el yo es un estorbo, que el yo nos adhiere a necesidades, apegos y que el proceso de meditación lo que busca es la disolución del yo en una especie de magma universal. Entonces tenemos que el yo está acosado, pues como si no existiera o negado casi. Sin embargo, ya veremos que hay otras posibilidades. Porque aquí tienen ustedes tres grandes de la historia. Tienen a William Shakespeare, autor del Hamlet, de Macbeth, etcétera. Tienen a Leonardo da Vinci, un genio del Renacimiento romano, y a Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote y de muchas otras obras. Si ustedes me dicen a mí que no existe el yo, entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Porque más nadie escribió Macbeth, más nadie
pintó o esculpió como Leonardo, ni más nadie escribió tampoco el Quijote. Por lo tanto, por la razón que fuera, fuera que el lenguaje o la historia hablaran a través de Cervantes, de Da Vinci o de Shakespeare, necesitaban un sujeto, un yo, que lo asumiera y que lo asumiera en una condición peculiar y característica de sí mismo. De hecho, en la época de Cervantes hubo un falso Quijote, un Quijote que llaman de Alonso Fernández, que que fue una copia o una edición vulgar y jamás en la vida tuvo el nivel de la primera edición del Quijote de Cervantes. De tal manera que estas tres personas representan, por decirlo así, la cúspide de lo que es el yo. Sin embargo, en la vida cotidiana también tenemos el yo. Y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los qualia, porque la verdad es que eh, es verdad que todos tenemos cabeza, tronco y extremidades, pero todos somos completamente distintos. Ni siquiera que yo tuviera un hermano gemelo sería igual a mí. Todos somos completamente distintos y somos una síntesis malograda, mal hecha, conflictiva, contradictoria, difícil, pero somos una síntesis eh, desigual, de partes desiguales o de componentes desiguales, pero somos una síntesis absolutamente distinta, cada uno distinto del otro, por fortuna. Eso tiene que ver, algunos dicen que eso viene condicionado con el alma, que no hay un alma universal como tampoco hay una conciencia universal, sino que el alma es peculiar de cada uno. Independientemente de la determinación religiosa o no, de que exista o no existe el alma, lo que el hecho, el fainos, la mostración fenomenológica de lo que vemos todos los días es que todos somos distintos. Ahora, eso es como han visto, digamos, el problema del sujeto y del yo, los, los filósofos. Ahora veamos cómo lo ven las neurociencias, cómo lo ve la literatura. Resulta que, comenzando por Siri Hosvet, que vincula la neurociencia y la literatura. Esta es una mujer, creo que es noruega, pero nacionalizada norteamericana. Ganó el premio Princesa de Asturias recientemente, hace 2 o 3 años atrás, y es una gran escritora, una gran escritora. Y ella se pregunta por las determinaciones de lo que ella escribe, si están escritas ya anteriormente, si están bajo la forma, ese ilemorfismo aristotélico, ya ella está conformada para ser una escritora desde su biología. Y dice que en todo yo hay un usted, hay un otro. Bueno, eso está muy interesante, pero es Siri Hosbet. Es ella la que escribe eso, independientemente de que haya un otro que, que la influya, porque siempre tenemos la influencia de los otros. De hecho, bueno, hablamos una lengua que nos preexiste. Nosotros la aprendemos. El castellano existía antes de que nosotros naciéramos, pero en cada uno de nosotros adquiere una configuración tan peculiar. Bueno, cuanto más, hay un chiste que dice, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Quizás eso tenga algo de cierto, pero la verdad es que totalmente iguales no somos. Digamos que en la historia de la neurociencia hay una gran pléyade, un gran elenco de personajes como Willy, Cajal. Cajal, ustedes saben que
Ciertamente Cajal es el hombre que descubre la red neuronal, pero no se crean que Cajal era ajeno a los problemas espirituales. Era un hombre de mucha sensibilidad. Escribía con una cierta tesitura poética, era muy apasionado, inclusive hasta boxeador, se caía a golpes con el más pintado. Y también estuvo en la Guerra Civil de Cuba, en la Guerra de Independencia de Cuba. Eh, Cajal, hay quienes dicen que es difícil pensar algo distinto en neurociencia mientras tengamos a Cajal mirando en nuestra espalda. Bueno, Sherrington y John Holly Jackson descubren, gracias a la influencia del darwinismo, la organización jerárquica del sistema nervioso. Es decir, que hay una psiquiatría y hay una psicología darwiniana, porque efectivamente que ahora se habla tanto de que si cerebro reptil, cerebro mamífero, cerebro yo no sé qué, bueno, eso viene del darwinismo y no es algo reciente como mucha gente lo pone, sino que viene desde John Huxley Jackson cuando habló de la organización jerárquica de las funciones cerebrales. Y derivado de eso, hace Henry A., el gran neuropsiquiatra francés que falleció con una gran producción y lamentablemente poco conocido, su teoría organodinámica, donde no se refiere a órganos como órganos, como partes del cuerpo, del soma, sino de una organización y se basa en los conceptos de Jackson sobre la organización jerárquica del sistema nervioso central y dice que la psiquiatría se ocupa de la desorganización de las estructuras jerárquicamente más recientes de la filogénesis. Y Penfield hace ese homúnculo que vemos a menudo donde hay un homúnculo, es hombrecito. Hay dos palabras, está compuesto por dos palabras, homun, que significa hombre, y la otra que no la voy a decir porque se van a reír todos, o mejor si la digo, pues que es culo. Culo significa, es un diminutivo. Nosotros decimos película para decir una piel muy delgadita. Decimos ventrículo para decir que hay un saquito en el corazón. En fin, hay muchas palabras que terminan así. Y eso lo que significa es pequeño. Bueno, el homúnculo es un hombrecito, por cierto, muy deforme, muy feo, porque tiene una lengua gigantesca, unas manos grandototas, un tórax muy pequeño, unos pies muy pequeños, etcétera, y que está agazapado sobre la circunvolución frontal ascendente o corteza motora, donde está representado el esquema motor del cuerpo. Bueno, allí ya hay una descripción neurológica, de allí surge el concepto de esquema corporal que se maneja mucho hoy en neuropediatría de esas observaciones de Penfield, porque Penfield hace el registro del homúnculo motor, pero también hay un homúnculo sensorial detrás, al lado, pues, pero del lado parietal, donde está representado la sensibilidad corporal. Y en los últimos años se habla de la neurociencia cognitiva, que eh, a mí ciertamente es un nombre válido, pero lo cognitivo es un aspecto y no el único de la actividad cerebral. Lo cognitivo es conocimiento,
pero además del conocimiento hay sensaciones, sentimientos, etcétera. O sea, no es lo mismo neurociencia cognitiva que neurociencia de la conciencia o neurociencia de la subjetividad, porque sería mucho más amplio hablar de neurociencia de la subjetividad que hablar de neurociencia cognitiva. O sea, los procesos cognitivos son parte de las funciones mentales superiores, como la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento, etcétera. Bueno, de tal manera que acepto el término con esas observaciones, porque se utiliza mucho últimamente, pero lo acepto y lo acepto con esas observaciones. David Chalmers habla del problema duro de la conciencia. Del problema duro de la conciencia es ese, los pensamientos, etcétera, no los automatismos, no las respuestas automáticas a las que se refería Libet. No, se refiere David Chalmers al problema duro de la conciencia, cómo se produce eso de la conciencia. Dos autores que son neurocientíficos, pero que también son filósofos, deben ustedes saber que la mayor parte de los neurocientíficos terminan siendo filósofos y las mejores preguntas y los mejores problemas y los mejores libros sobre neurociencias son aquellos que examinan los problemas filosóficos más graves y más agudos. De hecho, la mayoría de los autores apelan, por ejemplo, Damasio estudió el error de Descartes, por ejemplo, y, y asimismo estudió a un pensador, a un judío holandés sobre el problema del pensamiento, etcétera. O sea que no hay que pensar que los neurocientíficos, es cierto que las neurociencias de la época de Cajal, inclusive todavía de Penfield, se dedican sobre todo a encontrar trayectos, a encontrar núcleos y lugares de representación y sobre todo a darle su nombre porque procedían un poco como los conquistadores, que querían hacer una isla y bueno, aquí está la isla de Carlos Rojas, porque yo la descubrí. Todo el mundo quería darle un nombre a algún lugar, a algún topos del cerebro. Las radiaciones ópticas de Gratiolet, qué sé yo, eh, es decir, a cada zona le daban el nombre del que lo descubría. Bueno, resulta que eh, con, con el materialismo eliminativo de Dennett y Churchland, se plantea que no hay tal cosa como la conciencia, que no se debe decir yo pienso, que uno piensa como cuando relampaguea. El universo no dice yo relampagueo, que en realidad lo que hay es un producto, la consecuencia de una actividad cerebral, que lo que existe es la materia y que efectivamente el pensamiento y todos esos procesos cognitivos no son más que productos y que no son de una naturaleza distinta a la actividad cerebral. ¿Qué es el lenguaje hablando de sí mismo? El registro del lenguaje, las áreas del lenguaje del cerebro. Bueno, hay quien habla, yo quisiera dejar esto después, para después, esto de Rossi Rossi, un código de RNA sensor de qualia, porque más adelante quisiera referirme con más detenimiento a esto de los qualia. Pero en todo caso, eh, en estos días escuchamos una conferencia donde decían que la conciencia es un fenómeno cuántico
hay otra forma de mencionarlo que decir que es un qualia. Un qualia es, eh, digamos, la traducción subjetiva de un acontecimiento. Si yo les digo a todos ustedes, piensen en un pan y todos van a pensar en un pan y entonces yo digo, ¿se dan cuenta que yo puedo predecir simplemente con una pregunta cuál es el efecto que va a ocasionar la pregunta? O sea, todos van a pensar en un pan, sí, pero el pan de cada uno es distinto. Por ejemplo, el pan de un criollo como yo sería una arepa. De la doctora Sileo a lo mejor es un pan francés o un pan italiano o no sé, y así de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia que hay entre la representación o de la doctora Capadonna, seguramente también termina siendo lo que uno llamaba de niño un pan de trigo, un pan de alocha. Bueno, resulta, resulta ser entonces que eh, ese pan que cada uno se representa es lo que es el qualia, la imposibilidad de que todos pensemos igual. Y eso da una dimensión que, digamos, que refuerza la idea de que existe un yo y de que existe una subjetividad. Mario Bunge, un filósofo argentino muy interesante, que acaba de fallecer hace poco tiempo, hablaba de un materialismo emergentista, o sea, que es verdad que hay una naturaleza cerebral que produce actividad mental, pero que esa actividad mental es de una naturaleza y de una sustancia y de unas propiedades completamente distintas a las del cerebro. Es decir, eso es lo que es un qualia, es una emergencia cualitativamente distinta a la puramente biológica. O la podríamos llamar también, en términos aristotélicos, metafísica. ¿Por qué meta? Meta porque está más allá y física porque está, física es naturaleza, porque está más allá de la naturaleza. La naturaleza da de sí algo que está más allá de sí misma. ¿Cómo, cómo podemos examinar ese problema? Porque las neurociencias efectivamente estudian la actividad cerebral y lo han hecho con mucho éxito y con bastante interés y nadie puede ignorar la importancia y el aporte que han hecho las neurociencias. Yo quisiera saber si me estoy extendiendo mucho. Me falta Sí, mucho. profesor, ya se ha pasado el tiempo, ya. Ay, bueno, entonces mejor me restringo. Bueno, Ajá. voy a decir que las neurociencias también han estudiado, a ustedes ven allí a diversos autores, voy a referirme a los dos últimos. Gerald Edelman habla de la teoría seleccional de los grupos neuronales y cree en los qualia. Antonio Damasio dice que existe el yo, pero que no es una cosa. Y Roger Bartra, un antropólogo mexicano, habla del exocerebro, que es algo que no está fuera ni está dentro. Seguimos buscando la conciencia, dice Roger Bartra, afuera y resulta que no está afuera ni está dentro. Hay una gran prótesis del cerebro que es la cultura y es la cultura incrustada en el cerebro la que da lugar a la conciencia. Y es verdad, los productos simbólicos de la cultura y del lenguaje están allí. Entonces ya para concluir, digamos que el yo existe, pero no es una cosa. El reconocimiento del yo y por lo tanto del otro es fundamental en la relación médico-paciente. El libre albedrío se refiere a la capacidad de procesar decisiones interiormente, pero no a reacciones instantáneas que no van precedidas de deliberación. Y tanto las investigaciones filosóficas como las neurocientíficas apuntan a la capacidad de liberar.
El libre albedrío debería ser considerado un componente fundamental de la salud mental. Hay muchas enfermedades como los delirios o también los cuadros demenciales, el Alzheimer, etcétera, que afectan esa capacidad de libre albedrío. Entonces, ya para terminar, podría decir que los qualia podrían expresar una tendencia teleonómica, o sea, más allá de sí misma, inscrita en la evolución, es la naturaleza yendo más allá de sí misma, que con la neurofenomenología de Francisco Varela tenemos una metodología que permite conjugar los hallazgos de la neurociencia en tercera persona con los hallazgos de la fenomenología en primera persona, y que de este debate está naciendo una nueva antropología médica. No puede haber más que borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión y al cansancio, o al cansancio, decía Jorge Luis Borges. Bueno, y muchas gracias y discúlpenme el exceso de tiempo.